Hola, hola, buenos días, bienvenidas a Conectadas con Jesús. Ya estamos por aquí listas para nuestro live número 73 con el tema Cuando la incertidumbre invade el corazón. Ese es el tema de hoy, cuando la incertidumbre invade nuestro corazón. Y yo creo que en estos días, ¿verdad?, donde todas hemos podido leer noticias que no quisiéramos leer, que no quisiéramos ver, tanta información que realmente son noticias malas, puede traer demasiada incertidumbre a nuestro corazón, o no sé si nada más a mí, no creo que a todas nos ha pasado estos días como que podemos sentir un poco de ansiedad, un poco de qué va a pasar, qué voy a hacer, ¿verdad? Si llega a suceder esto, incluso la gente empezó como a bromear, tratando de hacer de los días difíciles, de las malas noticias, una broma, un chiste con la Tercera Guerra Mundial, y ya todos se empezaban como a reír con estas situaciones. Sin embargo, es algo que es real, que cada vez podemos ver cómo se cumple la palabra del Señor, cada vez los tiempos son más difíciles, pero ¿qué nosotras podemos hacer en medio de esas malas noticias? ¿Cómo podemos manejar nuestro propio corazón, nuestras propias emociones, nuestras propias actitudes ante la incertidumbre que puede invadir nuestro corazón? Así que yo le decía, Señor, yo quiero llevar el mensaje que tú realmente tengas para hoy. No quiero hablar un mensaje bonito, un mensaje como que algo que leí me parece, según yo, lo que yo debería enseñar, pero yo quiero, Padre, y me encerré esta mañana hasta ahorita, incluso la última historia que les monté fue totalmente en vivo, así estaba en pijama hasta hace poquito. Duré todo lo que va de día, desde que me desperté, simplemente orando, estudiando el mensaje de hoy. Yo digo, Señor, más que nunca necesito aceptar este reto, este llamado que tú me has dado de seguir llevando palabra. Yo creo que en los últimos tiempos esto es lo que nosotras, más que comida o más que cualquier otra cosa, vamos a anhelar, y todo el mundo va a necesitar. Es esto, la palabra del Señor. Quizás ahorita todavía la gente como que bueno, sigue su vida normal, ya pasó, ya hicieron un acuerdo, Israel-Irán, y como que siguen su vida como que si no fuese a pasar nunca una tragedia en sus vidas, como que si nunca necesitáramos de Dios, como que todo es un chiste, como que sigamos la vida, hay que seguir viviendo, si no, imagínate. Entonces creo que necesitamos llevar una palabra oportuna, lo que realmente Dios está hablando en la actualidad. Su palabra sigue estando súper fresca, súper viva. Es un pan recién hecho lo que vamos a digerir hoy en nuestro estómago espiritual, en nuestro corazón. Hoy lo que va a comer es algo que Dios ha preparado ya para nosotras en este día. Estoy demasiado segura que esta es la palabra que Dios me dio para mi corazón también, que se llena de incertidumbre, que se llena de dudas, que se llena de temores, y más cuando somos mamás, ¿verdad? Yo digo, siempre pienso, bueno, un matrimonio sin hijos es muy diferente, ¿verdad? Las dudas o las incertidumbres que puedan tener a un matrimonio con hijos, o sea, cambia totalmente. O sea, podemos tener todos miedos, todos tenemos dudas en nuestras propias batallas. No es nada más como que, bueno, si se forma la Tercera Guerra Mundial, o si qué va a pasar si empieza, ¿verdad?, en la gran tribulación, o si qué vamos a hacer, qué va a ser de mi vida, hacia dónde vamos, y todo el mundo empieza. No sé si ustedes vieron videos y que bueno, lo primero que sería destruido sería este país, después este, el único que va a sobrevivir es Nueva Zelanda, y bueno, y todo el mundo empieza como a reírse de vámonos para Nueva Zelanda. Entonces, aunque todo lo vuelven un chiste, o algunos sí realmente hablan seriamente del tema, otros como que qué importa, no les importa la vida, no les importa, como que o les causa risa, ¿verdad?, cuando algunas personas ponen Cristo viene. Realmente lo que sí sabemos, que aunque no tenemos los tiempos exactos, solo el Señor sabe cuándo va a ser su venida, cuándo empezará la gran tribulación, qué va a pasar, si va a haber o no una tercera guerra mundial, que creemos que sí va a afectar, ¿verdad?, a todas las naciones, cada vez se va a poner peor, pero ¿qué nosotras podemos hacer? ¿Cómo podemos estar preparadas para los momentos difíciles? Porque los momentos buenos, yo le doy tantas gracias al Señor. Yo me levanto y digo, Dios, estoy llena de paz. Me levanto y estoy escuchando los pajaritos en mi casa. Vivo en una zona toda montañosa, aquí se escucha mucha tranquilidad. Estoy en mi hogar, siento que estoy bien, no tengo demasiadas cosas materiales, realmente no,
pero me siento súper millonaria, súper bendecida por tenerte a ti, aunque no tenga muchas cosas que la gente ve como prosperidad. Yo me siento demasiado próspera por tener esta relación contigo, por tener esta paz, porque dormir en tranquilidad, pero incluso aunque estoy viviendo momentos buenos, yo necesito seguir en oración más que nunca, porque esto es lo que me va a ayudar a permanecer en los momentos malos. Y eso es lo que todo el tiempo se me venía a la mente, o sea, los momentos de oración, los momentos de orar y buscar del Señor en los tiempos buenos son los que nos va a sostener en los tiempos malos, en los tiempos difíciles. Y el Señor nunca nos ha dado falsas esperanzas, nunca nos ha prometido aquí en la tierra un paraíso, sino en la eternidad. En la eternidad todo va a ser perfecto, pero mientras estemos en este mundo, ¿qué podemos hacer para enfrentar esos miedos, esas incertidumbres? Que a veces nos pueden traer desánimo a nuestro corazón y decir, bueno, y entonces ¿cómo oro, verdad? ¿Cómo oro para que, Señor, no haya más guerras? Pero si tu palabra dice que va a haber guerras, ¿cómo oro para que no haya más sufrimiento? Pero es que si eso es lo que va a venir, ¿cómo yo puedo orar entonces? O sea, el tema de hoy para las que van llegando es: cuando la incertidumbre invade mi corazón, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Cómo debo orar? ¿Qué debo hacer, verdad? Cuando causa miedo las situaciones de la vida, y no solamente, como les decía, las noticias que estamos viendo ahora mismo, guerras, y después que ya se reconciliaron, después otra vez, después... Cada vez es peor las situaciones a nivel mundial, que nos afecta a todas, donde quiera que vivamos, pero hay algunas que están viviendo sus propias guerras, sus propias batallas. Muchas están teniendo ya la gran tribulación en su propia casa, en su propia vida, con una terrible noticia, con un diagnóstico que no esperabas. En el mundo ahora mismo hay tantas mamás enterrando a sus hijos que ya para ellas eso ya la guerra más grande que podrían enfrentar. Entonces, ¿qué debo hacer con cada batalla que yo deba enfrentar cuando la incertidumbre invade mi corazón con estas noticias o con lo que tengamos que vivir? Y yo necesitaba, ¿verdad?, que el Señor me diera esta palabra para el día de hoy, porque necesitamos estar hablando lo que el cielo está hablando hoy. Así que bienvenidas a Conectadas con Jesús. El tema de hoy, creo y estoy totalmente segura que viene del cielo, que acaba de salir del horno celestial para digerirlo nosotras, para comerlo nosotras, para llenarnos nosotras de esperanzas. O sea, la promesa que recibí de parte de Dios en el día de hoy es como que, Dios mío, gracias, nos sustenta, nos fortalece en los días difíciles, nos trae como un gozo en medio de las tristezas. No se los puedo explicar, lo tienen que vivir y sé que van a sentirlo hoy. Cuando pueda compartirles, ¿verdad?, esa promesa esperanzadora de parte de Dios para cualquier situación difícil que estemos viviendo o que nos toque vivir, poder seguir disfrutando de su paz y de su gozo y de la seguridad de que Él está con nosotras. Así que súper bienvenidas a Conectadas con Jesús. Gracias por apartar este tiempo. Así que bueno, vamos a empezar a orar. Y quiero contarles algo, ¿verdad?, que un pequeñito testimonio que nos pasó en estas vacaciones que tuvimos como familia. Son situaciones inesperadas que a veces pueden traer mucha incertidumbre, incluso en días de vacaciones, incluso en días que tú ves que todo va bien y de repente ya no, ¿qué pasó? Dios mío, ahora todo va a salir mal. Bueno, quiero enseñarles sobre ese tema, cuando la incertidumbre invade nuestro corazón, las dudas, el miedo puede invadir nuestro corazón. ¿Cuál debe ser esa actitud? ¿Qué debemos hacer para ser mujeres realmente fuertes, valientes en el Señor? Venga lo que venga. Señor, gracias por esta mañana tan especial. Gracias porque estamos tan felices de poder apartar este tiempo donde podemos conectarnos mucho más contigo, mucho más con tu corazón, con tu preciosa presencia, Señor. Hemos podido vivir en no sé cuántos años cada una, yo casi 36 años, Señor, pero durante estos años, aunque hemos podido vivir placeres de la vida, hemos podido comer rico, hemos podido ir a lugares hermosos, hemos podido reír y disfrutar algunas cosas, nada se compara con el placer de estar en tu presencia, Señor. Nada en este mundo, ni los besos de nuestros hijos, ni de nuestro esposo, aunque te damos gracias por eso, nada, Señor, se puede comparar con la delicia de estar contigo, de hablar contigo, Señor. Tú eres lo más bello, tú eres lo más deseable. Estamos felices, Señor, a pesar de los
rumores de guerra, a pesar de nuestras propias batallas, a pesar de las malas noticias, Señor, de tanta muerte y destrucción en este mundo, estamos llenas de ese gozo que solo tú, Espíritu Santo, nos puedes dar. Gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos y te pido, Señor, que seas tú hablando y transformando y trayendo esas palabras esperanzadoras a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, les quería contar que en este viaje que tuvimos, después de 1 año y medio sin vacaciones, era como que, Dios mío, gracias por este regalo, por esta bendición, este milagro que tú nos das de poder disfrutar unos días tan bellos con mi suegra, con mis hijitos, con mi esposo. Eran unas vacaciones que anhelábamos y deseábamos diferentes, de verdad divertirnos mucho, de salir y era un lugar a 4 horas en carretera de donde vivimos, muy chévere, muy divertido, porque es un parque, es como que yo le digo el Disney de Colombia. De verdad es impresionante, es fascinante ir con la familia, te diviertes demasiado. Y entonces íbamos con las súper ilusiones, ¿verdad? Y gloria a Dios, la pasamos súper bien, porque ya es la segunda vez que vamos, ya sabíamos cómo es, pero tenía parques nuevos, así que bueno, todos aquí súper emocionados por ese paseo. Pero justo el primer día, ¿verdad? O mejor dicho, la noche antes de ir, cuando ya estaba como que empacando, mi niño Moisés, ¿verdad? Empieza a sangrar demasiado en un pie, sin querer se arrancó una ronchita y, o sea, de verdad empezó a sangrar así que caían gotas en el piso y yo, Dios mío, pero no puede ser posible. Yo tiendo a ser un poco como que, ay, no puede ser, o sea, ya va a salir las cosas mal. Entonces tengo que luchar con esa actitud que traigo, no sé, desde niña, como que siempre pienso como que, bueno, ya va a salir todo mal, no, ya para qué vamos a hacer eso, o sea, es una batalla. Dios me ha cambiado y me ha ido ayudando, ¿verdad? Pero batallo con eso inmediatamente, como que veo eso y yo, ahora Moisés, ¿qué va a hacer en la piscina? Suele barder, va a llorar, va a ser horrible, porque esas son puras piscinas, se dañó el viaje, mejor dicho, o sea, pero yo no lo digo, sino me controlo, ¿verdad? Y lo estoy pensando todo horrible, pero como que pongo la cara como que no puede ser. Y trato de limpiar y de ver, y bueno, vamos a curar así. Mi suegra es médico y tratando ahí de ponle esto, ponle lo otro. Al día siguiente, ¿verdad? Nos vamos, bueno, está mejor, más curadito, pero andaba como caminando cojo y yo, ay, no puede ser, y todo lo que hay que caminar allá, Dios mío. Cuando llegamos allá, bueno, Moisés como que la adrenalina, la cosa no le ardía nada y yo, mira, qué increíble, ya yo pude haber armado un problema o pude haber sido demasiado pesimista, fatalista y mira, el niño ni siquiera le está ardiendo ni doliendo nada, gloria a Dios. Bueno, estábamos bien, a pesar de que se salía a la piscina y como que se le acababa la emoción y medio cogía otra vez, como que qué fastidio caminar, bueno, ahí batallando con algunas cositas. Nos estábamos súper divirtiendo, luego ya después de las piscinas, en las tardes íbamos como al otro parque que es de montañas rusas y todo esto, y siempre decían, bueno, las cosas personales, todos los objetos personales deben dejarlos en este lugar, nadie se puede montar con absolutamente nada en los bolsillos, nada en ninguna parte, no nos hacemos responsables, tienen que dejarlo aquí. Ah, bueno, yo me quité todo, lo dejé en un lugar. Pero resulta que mi esposo se le olvidó, tenía una llave del carro en el bolsillo. Así que él se le olvidó y nos montamos en una que daba vueltas así. Bueno, el asiento de él daba vueltas así, yo me monté en un asiento que era más sencillo, más sin tanta cosa, pero él quería la más difícil con nuestro niño mayor, así que bueno, eso giraba y en esa se le salió la llave, pero nosotros no sabíamos. Nos dimos cuenta al ratico, cuando ya nos bajamos, empezamos a caminar como que la llave, buscamos en el bolso la llave, ya yo me empiezo, ¿verdad?, a luchar con mi naturaleza carnal de decir, ya se dañó el paseo y yo por dentro, ya esto se dañó, no puede ser, el diablo nos quiere arruinar nuestras vacaciones, buscando en el bolso, nada, y yo, Dios mío, y mi tendencia es como que humana a decirle a mi esposo como que ¿por qué no estás pendiente? Aunque no se lo dije, es una batalla que la estoy batallando en esos momentos en mi mente, no lo voy a reclamar, simplemente trate de acordarte, bebé, yo por favor trate de acordarte dónde fue que la última vez que la guardaste, piensa bien, ¿será que la dejaste dentro del carro? Manteniendo la calma por dentro.
él se va a buscar, mi suegra se va a buscar a ver qué hacen y a preguntar en todos los lugares donde habíamos ido, como ir retrocediendo y recordando. Pero yo decido en ese momento, en medio así de la mitad del parque, aunque había gente, o sea, estábamos en medio del parque, y yo tomo a los dos niños y simplemente decido como hacer un círculo con ellos, o sea, nosotros tres, Matías, Moisés y yo, mientras mi esposo y mi suegra buscaban. Lo que podía hacer yo era ponerme a orar. O sea, en momentos de incertidumbre que me invaden los pensamientos de que ya estamos lejos de casa, toda la ropa, era el primer día, la ropa, la comida estaba ahí, no habíamos llegado a la cabaña donde nos íbamos a quedar. ¿Qué vamos a hacer? O sea, eran muchas cosas en ese momento. Si la llave del carro se perdía, o sea, era una locura para nosotros. Así que lo que podíamos hacer era pedirle ayuda al Señor. Buscar, hay que ser diligentes. Ellos lo estaban haciendo, pero la otra parte la podía hacer yo para apoyar en esa búsqueda. Así que nos pusimos a orar en medio del parque, y cuando nosotros dijimos amén, ya venía mi esposo, y justo en ese momento la muchacha, una de las muchachas de una de las montañas rusas le grita: ya tienen la llave, dile a aquel muchacho, él la encontró. O sea, cuando nosotros estábamos orando al mismo tiempo, uno de los muchachos de otra montaña rusa decide por la gracia de Dios bajarse a buscar, paró la montaña rusa buscando por todo el piso y la encontró. O sea, simplemente para mí esos son pequeños y grandes milagros, que el Señor nos ayude en todo tiempo, en momentos de incertidumbre, en momentos de miedo, de duda, buscar soluciones, pero orar al Señor y pedirle a Él que nos ayude, que aparezca esa llave. Era como que todo al mismo tiempo el Señor iluminando al muchacho que estaba buscando, y lograr encontrar esa pequeña llave, porque no era un llavero, era solo una llave muy pequeña en un parque demasiado grande. Así que para mí era como ver la mano de Dios, de decir todo está bien, no se va a arruinar las vacaciones. Terminamos disfrutando todo el resto de los días demasiado espectaculares, pero siempre, aunque sean vacaciones, aunque sean días bonitos, tú amaneces y todo está bien, al ratico puedes enfrentar una batalla. Y yo decía, Dios mío, pude haber tenido una actitud en mi carne, sin Cristo, de reclamar a mi esposo: no estás pendiente, o sea, mira lo que causas, no sé, y armar todo un problema de algo que se solucionó de la manera más sabia y correcta posible, buscando y orando, y no incrementando el problema. O sea, si yo de verdad no estuviera en el Señor, simplemente hubiese arruinado el paseo y lo hubiese puesto mucho peor, y me hubiese enojado con mi esposo. Pero el Señor nos ayuda en momentos de incertidumbre, en momentos de miedo, en momentos como de qué vamos a hacer, en problemas inesperados, a solucionar y a tener las palabras mucho más sabias y mucho más correctas. Así que eso es lo que me tocó vivir hace pocos días, y le doy gracias al Señor porque aunque sentía miedo, incertidumbre, pude tomar la decisión correcta de no sé qué hacer, para dónde voy a ir. Eso es demasiado grande. No, los que han ido quizás saben cómo es ese parque, la hacienda Nápoles. O sea, es demasiado grande como para tú decir, o sea, cómo va a aparecer una llave, una sola llave, pero el Señor lo puede hacer. Así que el tema de hoy, para las que van llegando: cuando la incertidumbre invade el corazón. Cuando la incertidumbre invade el corazón. Y eso puede pasar en cualquier momento: la fiebre de un niño, o viendo las noticias tan horribles que estamos viendo hoy. La incertidumbre llega, el miedo llega en cualquier momento que tú puedas estar súper bien y llega algún problema. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Entonces, bueno, número uno, necesitamos entender que las batallas de la vida son reales. Número uno, la batalla de las vidas son reales. Vamos a seguir enfrentando batallas incluso en medio de las vacaciones. Hay problemas que resolver, hay circunstancias que necesitamos saber cómo manejar, porque o si no, puedes volver un día de vacaciones, un día bonito, lo puedes arruinar con tus propias palabras o con tus miedos, como con tus dudas, con tus malas actitudes, por no confiar en el Señor, por no buscar al Señor, por no depender de que el Señor puede hacerlo, que Él puede ayudarnos. Entonces podemos incluso poner una batalla mucho más grande
de lo que es. Así que, número uno, las batallas de la vida son reales, todas los vivimos, publicamos, ¿verdad?, las fotos. Yo no tomé fotos en ese momento de la cara de mi esposo, de mi cara, ese momento nadie lo graba, pero pasan, son de la vida real. Yo publico, ¿verdad?, cuando estoy contenta, porque si no, no voy a estarme tomando fotos, ¿verdad? Yo no publiqué cuando estábamos los tres orando, eso nadie lo ve. El Señor es el que ve esas oraciones, el Señor ve cómo tú lo buscas, cómo dependes de Él. Entonces, número uno, si son reales, todas pasamos batallas, en momentos soleados, en días preciosos, hay batallas que enfrentar en todos los momentos de la vida, pequeñas o grandes. Entonces, podemos enfrentarlas con una buena actitud, podemos enfrentarlas en oración, podemos enfrentarlas confiando en el Señor o echándole la culpa al otro o empeorando las situaciones. Número dos, las batallas de la vida son reales, pero número dos, las batallas traen miedo, sin duda. O sea, el miedo es algo que nosotras tenemos que enfrentarnos y ver esas noticias puede traer miedo al corazón. Y hay un hombre en la Biblia que a mí me gusta muchísimo enseñar, y es la vida de Gedeón, un hombre que tuvo que enfrentar batallas en su vida con mucho miedo. O sea, el miedo es algo que nosotras necesitamos saber manejar, porque si nosotras no lo sabemos manejar, ahí sí se vuelve un pecado, ahí sí se vuelve algo que puede arruinar nuestra vida, nos puede paralizar y puede llevarnos a estancarnos y no cumplir el propósito que Dios tiene para nosotras todavía, ¿verdad? Aunque puede ser desesperanzador ver las noticias, aunque puede ser demasiado abrumante, aunque puede traer demasiado malos pensamientos, ver tantas malas noticias o recibir en tu propia casa malas noticias o vivir tu propia guerra en tu propio hogar, puede ser muy desalentador. Necesitamos salir del miedo, necesitamos dejar de escondernos, porque el miedo tiende a escondernos o el miedo tiende a llevarnos a huir y meternos en un lugar donde huimos del propósito que Dios tiene para nosotras y nos podemos perder esos regalos del Dios que todavía tiene hoy para nosotras. Todavía estamos vivas, todavía hay propósito que cumplir, todavía no es el fin del mundo, va a llegar, estamos esperando a Cristo, pero mientras lo esperamos, mientras estamos en este mundo, necesitamos ser valientes. Y eso es lo que pasó con Gedeón. Gedeón, ustedes lo pueden leer, no lo voy a leer toda la historia, pero sí se las voy a contar un poco. Tú lo puedes leer en Jueces capítulo 6. O sea, es algo así como lo que estamos viviendo siempre, ¿verdad? Ha habido guerras, han habido dificultades, enfrentamientos, situaciones difíciles que cada persona ha tenido que vivir en su vida. No es que para ellos fue más fácil o para Gedeón fue más fácil, porque bueno, no había bombas nucleares en ese momento, nada más habían como que las flechas, la cosa. Para él eso era lo peor, para él era su gran tribulación, era esa. O sea, ahí se podía perder la vida, o sea, con una bomba o con una flecha, pero igualito todo el mundo moría ahí, o tenían la victoria ahí. O sea, Dios da la victoria, Dios nos ayuda, no importa las situaciones que tengamos que vivir. Incluso la muerte también en Cristo es una victoria. Pero si estamos con el Señor ahora mismo con vida, tenemos propósitos todavía que cumplir, y eso era lo que le pasó a Gedeón. Resulta que a Gedeón le tocó vivir en una temporada bien complicada para el pueblo de Israel, porque ellos estaban literalmente escondidos. De hecho, la Biblia, tú lo lees desde el principio y dice: entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Ahí está, ¿verdad? Muy claramente, ellos estaban en pecado y el Señor decidió simplemente entregarlos en manos de un pueblo pagano muy malo, muy malvado, muy numeroso, muy poderoso. Por 7 años ellos estaban sometidos a los madianitas, ellos les hacían mucho daño. Dice la Biblia que ellos salían a sembrar y ellos pasaban con sus miles de camellos y todo su ejército a derribar todas sus cosechas, a matar a todas sus ovejitas, todo su ganado. O sea, simplemente era horrible, les estaban haciendo mucho daño. Esto era de verdad para ellos el fin del mundo. O sea, lo peor que ellos podían vivir era esto. Dice la Biblia que ellos estaban en escondites. Vamos a ver si lo encuentro. Porque sucedía que los hijos de Israel sembraban, destruían todo. Así que
dice la Biblia, bueno, aquí, hicieron escondites, eso está en el versículo 2. Por causa de los madianitas, los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. O sea, el miedo a los madianitas, obviamente, estaban dañando todas sus cosechas, estaban pasando hambre, estaban pasando necesidad, así que ellos decidieron esconderse. Por el miedo te lleva a esconderte, a huir y a no cumplir el propósito del Señor. Así que dice el versículo 6, así fue empobrecido Israel en gran manera. O sea, súper pobres, súper mal, la escasez más grande, ahí estaban ellos por causa de Madián. Y los israelitas clamaron al Señor. Bueno, cuando estaban bien mal, que es lo que yo quiero animar siempre, a no buscar al Señor en lo último cuando estés bien mal, sino en los tiempos buenos, porque cuando tú buscas al Señor en los tiempos buenos, simplemente porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque lo necesitamos en los tiempos buenos, lo anhelamos, podemos ser intensas también en nuestra búsqueda con el Señor sin cesar en los momentos de alegría. Eso nos va a fortalecer en los tiempos malos, nos va a hacer mujeres fuertes, estables, firmes en los tiempos difíciles. Así que lamentablemente, normalmente pasa esto en los tiempos malos, cuando ya ellos se quedaron sin nada, clamaron al Señor. Pero el Señor siempre fiel, escuchó el clamor de Israel, los quería ayudar en medio de sus batallas, de sus guerras. Así que se decide buscar a alguien, ¿verdad? Como siempre el Señor lo hace para cumplir su propósito. Busca a uno que esté dispuesto a cumplir ese propósito, no mi propósito, sino el propósito de Dios aquí en la tierra. Y decide buscar a Gedeón. En el versículo 11 dice, entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto? Eso lo dejamos hasta ahí, pero ahora el Señor nos ha entregado, nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. En el versículo 14 ya se los voy a leer. Resulta que Gedeón estaba también escondido, él estaba trabajando escondido, dice la Biblia, en un lagar, en un lugar donde no se hacía ese trabajo que él estaba haciendo. Sin embargo, por el miedo, él estaba escondido en ese lugar. Cuando el ángel del Señor se le aparece y le dice, valiente guerrero, el Señor está contigo. Él dice, ¿cómo que el Señor está conmigo? Entonces, ¿por qué está sucediendo todas estas cosas? Y cuando yo leí esto, yo decía, Dios mío, ¿cuántas veces, verdad? ¿Cuántas mujeres, cuántas personas no te han hecho esa pregunta en momentos difíciles, en momentos de miedo, en momentos de batallas, en momentos donde estaban tan empobrecidos, donde estaban tan mal, como que Dios está conmigo, ¿verdad? Y muchas veces escuchamos, ¿verdad? Esa palabra, Dios está contigo, Dios te ama, pero tú estás mal. ¿Cómo que Dios está conmigo si yo estoy mal? Si yo estoy pasando por esta situación económica, si mira el mundo como está, ¿cómo que Dios está conmigo? Bueno, eso mismo se lo preguntó Gedeón al Señor. ¿Cómo que Dios está conmigo? Si yo he escuchado de mis antepasados que el Señor nos sacó con poder y gloria de Egipto, pero mira lo que está pasando, los madianitas nos están matando, mira esta guerra, mira esta situación, estamos pobres, estamos con miedo. ¿Cómo que Dios está conmigo? Pero nosotras, ¿verdad? Sabemos que en el versículo 1 está la respuesta. Desde el principio de Jueces capítulo 6 dice, entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó. O sea, el Señor, aunque Él sabe, ¿verdad?, por qué está pasando toda esta situación, Él sabe que no es responsabilidad de Dios. Es los mismos madianitas que decidieron hacer lo malo, alejarse de Dios, vivir lejos de Dios, están sufriendo por causa de su pecado. El Señor no se enfoca en eso, no le anda explicando mucho a Gedeón, no le dice, bueno, pero es por culpa de ustedes, no. El Señor no le responde nada de eso, sino que dice el versículo 14, y el Señor miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Se alborotaron los perros, no sé si lo escuchan, pero perros de los vecinos. Resulta que Gedeón le hace la pregunta a Dios, o sea, bueno, al ángel, ¿cómo que Dios está conmigo? Si mira todo lo malo que está sucediendo. Pero el Señor o el ángel
no le habla acerca de el por qué está sucediendo todo esto, que es por causa de ellos mismos, sino que le dice, mira, ve, enfréntate con los madianitas, Dios está contigo, Él te da la fuerza. Él simplemente se enfoca en el propósito que Dios le había entregado. Así que hasta ahora, ¿verdad? Vemos que las batallas traen miedo. Ese es el punto número 2. El punto número 1 de este tema, para las que van llegando, estamos hablando de cuando la incertidumbre invade nuestro corazón. Y yo creo que esta semana todas pudimos sentir incertidumbre de alguna u otra manera. Cada una tiene sus batallas, pero a nivel mundial todas pudimos ver y vivir lo mismo. Es duro, es difícil ver esos videos de los niños sufriendo en Israel, en Irán, orando por los niños de las dos naciones y del mundo. Me duelen. Creo que todas podemos sentir lo mismo, ese dolor, esa incertidumbre que va a pasar con mis propios hijos, Señor. ¿Cómo los puedo guardar de tanta maldad? ¿Qué va a suceder, verdad? Así que en este tiempo creo que todas pudimos sentir esa misma incertidumbre que sintió Gedeón en medio de tantas batallas, tanta gente mala que había también en ese momento. Podemos sentir como que, bueno, el Señor como que está con nosotras si está pasando estas cosas. Número 1, las batallas son reales. Número 2, las batallas traen miedo. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos se escondieron por el miedo que tenían, pero el Señor, a pesar de que Gedeón era un hombre con mucho miedo, un hombre que estaba escondido por allá trabajando, el Señor lo llama guerrero valiente. Esa es la primera palabra que el Señor le da a Gedeón, porque aunque él no se veía como un guerrero valiente, nada, él después en la conversación le dice, Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo que libraré yo a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. Y creo que, verdad, muchas veces podemos sentirnos así. Nosotras, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a la familia? ¿Cómo podemos salir de esa situación? Yo no soy tan valiente, pero el Señor me ve así porque me ve a través de Jesús. Realmente yo solita sería muy cobarde, yo sola sería un fracaso, pero como estamos en Cristo Jesús, tenemos la fuerza de Cristo Jesús, tenemos la valentía del Señor y Él está conmigo y puedo enfrentar las batallas de esta vida peleando con las armas correctas, que son nuestras armas espirituales. Y yo me ponía, ¿verdad?, a analizar esta situación. El final, algunas lo conocen, pero se los resumo bastante, y es que él empieza, continúa hablando con el Señor, le pide varias señales al Señor. Él tiene mucho miedo, él se considera el menor, el más pobre, su familia la más insignificante. ¿Cómo lo voy a hacer? No se cree, mejor dicho, absolutamente nada capaz, pero en esa conversación con el Señor le demuestra y le manda señales. Mira, yo sí voy a estar contigo, y se lo seguía demostrando de diferentes maneras hasta que él, bueno, decide, va a la batalla y el Señor le da la victoria a Israel a través de Gedeón, con muy poquitos hombres, y ellos eran miles, los madianitas eran miles, pero ellos eran solo 300, y el Señor igual les dio la victoria, porque no eran ellos, no eran los fuertes de Israel, no eran fuertes, era el Señor que estaba con ellos. Y una y otra vez vemos en la Biblia cómo el Señor le da la victoria. Así que lo que yo podía ver, ¿verdad?, en esta historia, son muchísimas cosas, pero lo que el Señor me regalaba para hoy es que en medio de nuestras batallas, ¿verdad?, el Señor quiere traer salvación y ayuda. Esa es la número 3. La número 1, las batallas de la vida son reales. Número 2, las batallas traen miedo. Pero número 3, en medio de nuestras batallas de la vida que tengamos que enfrentar, el Señor siempre quiere traer salvación y ayuda. El Señor no se enfocó como en estarle diciendo a Gedeón, mira que ustedes, por culpa de ustedes, están así, sino en que yo te quiero ayudar. Tú eres valiente guerrero porque yo estoy contigo, lo vas a lograr, pero es porque yo estoy con ustedes y te voy a dar la victoria a Israel a través de ti. Así que el Señor, en la batalla que estés viviendo, no importa lo grande que pueda ser, el Señor quiere dar su salvación y su ayuda a cada uno de nuestros hogares. Él está dispuesto a traer salvación y ayuda a cada uno de nuestros lugares, de nuestros corazones. Él quiere traer esa esperanza, y yo me ponía a pensar, wow, ¿cómo Gedeón lo logró? Simplemente él dejó el miedo y él fue valiente, porque él simplemente pudo haber dicho que no lo voy a hacer. O sea, ¿cómo voy a ir a esa batalla? Dios mío, esa gente es demasiado poderosa, esa gente es demasiado grande. O sea, eran un gigante muy, muy poderoso el que se tenía que enfrentar Gedeón. Por eso él pidió demasiadas confirmaciones a Dios de verdad, hasta que, bueno, Dios lo super confirmó que el Señor iba a estar con él.
Pero yo me ponía a pensar y analizar, o el Señor me enseñaba que Gedeón lo pudo lograr por esas conversaciones que mantuvo con el Señor. O sea, mientras nosotras conversamos y escuchamos más su voz, nos da más seguridad en medio de las batallas. O sea, Gedeón estaba con mucho miedo, pero él empezó a escuchar la voz del ángel, empezó a escuchar la voz del Señor y que lo afirmaba, le decía: yo estoy contigo, tú eres un valiente guerrero, yo te veo así, tú te ves débil, tú te ves pobre, pero así es que yo te veo porque es que yo estoy contigo y yo te estoy dando la fuerza. Entonces, mientras más hablaba Gedeón con el Señor, más seguro se volvía en el Señor, más fuerte se volvía en el Señor y pudo enfrentar esa batalla. Pero fue por tantas conversaciones que él tuvo con el Señor, tanto tiempo que pasó en su presencia, tanto intimidad que tuvo ahí conversando con el Señor, que él se pudo volver de un hombre débil a un hombre fuerte en Cristo. Así que eso es lo que pasa con nosotras hoy. Nosotras podemos ser ahorita mujeres muy miedosas, mujeres llenas de preocupaciones, de malos pensamientos, escondernos, no voy a hacer esto, pero todo puede cambiar cuando tenemos conversaciones profundas con el Señor y escuchamos cómo Él nos ve a nosotras hoy, cómo Él sigue teniendo un propósito con nosotras hoy, aunque el mundo esté en caos, aunque haya oscuridad, aunque haya allá afuera tinieblas, aunque haya desesperanza. Él sigue teniendo un propósito con nosotras hoy. Él sigue teniendo propósitos que nosotras podemos involucrarnos en ese plan y poder vivir lo que el Señor ya a cada una nos tiene el tiempo contado, pero ese tiempo que nos queda por vivir, poder vivirlo cumpliendo su propósito en esta tierra. Eso es realmente una vida de éxito. Y Gedeón lo cumplió. Él se pudo haber quedado escondido con miedo y pudo haber dicho: no, busca otro, yo no voy para allá. Pero él decidió, ¿verdad?, que darle la oportunidad al Señor de escucharlo, y eso lo llenó de fuerza y esperanza. Así que bueno, número 3, en medio de las batallas, Dios siempre quiere ayudarte y traer salvación a tu casa, o sea, traer salvación y la ayuda oportuna a tu vida, pero necesitamos escuchar sus palabras, necesitamos tener esa identidad clara en Él. Yo soy valiente en Cristo Jesús, yo soy fuerte, no por mis propias fuerzas, soy una mujer fuerte en Cristo Jesús, soy una mujer que se atreve a salir de ese escondite e ir a cumplir el propósito del Señor, aún que todavía tiene en este mundo. Número 4, Dios usa a los débiles para propósitos grandes. Me encanta esta. El número 4, Dios usa a los débiles para propósitos grandes, porque sus propósitos son enormes y nos quiere involucrar en ellos. Él no nos trajo a este mundo por casualidad. Él te trajo a este mundo con propósitos y Él quiere que te metas en esos propósitos, pero necesitamos reconocer que solitas no podemos, pero en Él nos volvemos fuertes. El número 5, ¿cómo enfrentamos entonces nuestras batallas hoy? Y aquí voy terminando. ¿Cómo enfrentamos entonces nuestras batallas hoy? ¿Cómo enfrentamos esa incertidumbre cuando el corazón se llena de dudas, de miedos, de incertidumbre en medio de las batallas? Número 1, ¿verdad? Damos como este resumen. Número 1, escuchar la voz de Dios va a traer esa paz, va a traer esa fortaleza, como lo hizo en la vida de Gedeón. Gedeón tuvo esa fortaleza, tuvo esa valentía para enfrentar, ir a la guerra, literalmente a pelear, pero lo logró porque había pasado mucho tiempo escuchando a Dios. La voz de Dios te da fortaleza, la voz de Dios te da fuerza para enfrentar lo que tengamos que vivir en este mundo, pero necesitamos hacerlo en los días buenos, gloria a Dios, en los días malos también, pero vas a ser mucho más fuerte en los días malos cuando en los días buenos has estado procurando cada día buscar del Señor. El día malo no te va a agarrar de sorpresa, no te va a acabar, no te va a destruir el día malo si tú has sido una mujer constante y perseverante en los días buenos. Y cuando lleguen esos días difíciles, esas pruebas, te va a encontrar fuerte y firme anclada en su palabra, en Cristo Jesús. Así que, ¿cómo enfrentamos nuestras batallas? Escuchar diariamente la voz de Dios. Te va a traer paz, te va a traer sabiduría para enfrentar y saber pelear las batallas con sabiduría, con su palabra. Número 2, no dejes, ¿verdad?, que el desánimo te paralice. Esa es como mi recomendación número 2 para enfrentar nuestras batallas. No dejar que en medio de las batallas el desánimo
el miedo te paralice, porque uno empieza, ¿verdad?, como a desanimarse viendo esas noticias o escuchando ese diagnóstico o las peleas de tu hogar constante, te desanimas y tú ya no quiero pelear más, ya no quiero batallar más en esta vida, ¿para qué? No tengo propósito, ¿para qué sigo viviendo? Entonces, no dejes que el desánimo te paralice, porque si Gedeón hubiese permitido eso, que el desánimo paralizara su vida, el miedo lo hubiese paralizado y lo hubiese mantenido escondido, pues no hubiese quedado aquí registrado muy importantemente su historia y no nos hubiese inspirado a millones de personas por miles de años. Su historia quedó aquí, nos inspira, nos anima, nos alienta porque él decidió escuchar la voz de Dios y salir del escondite, salir de ese lugar de miedo y enfrentarse. O sea, no se quedó ahí paralizado con el desánimo. Así que número 2, en medio de las batallas, no dejes que el desánimo te paralice. El desánimo puede evitar que cumplas el propósito de Dios. El desánimo puede evitar que cumplas el propósito de Dios. Así que no podemos permitir que esos pensamientos de desánimo, de ruina, de que no soy suficiente, de que no lo voy a lograr, no soy débil, no puedo hacerlo, nos mantiene escondidas y no nos deja salir a cumplir lo que Dios quiere que hagamos en esta temporada de la vida. Si Él nos tiene aquí en el 2025, Él tiene planes con nosotras todavía en este mitad de año todavía que queda del 2025 y el resto de la vida que tenga para nosotras. Él tiene planes para cada día, para cada temporada que estemos viviendo. Es necesario que escuchemos su voz para no paralizarnos. El enemigo quiere que pienses: ¿para qué orar si todo se está acabando? O sea, ¿para qué voy a seguir orando por mi casa? ¿Para qué voy a seguir orando por el mundo? ¿Verdad? Si igualito dice la Biblia que van a seguir las guerras y que todo se va a poner peor. ¿Para qué voy a seguir orando por mi hijo? Si, o sea, pareciera que no hay solución. ¿O para qué seguir orando por esta situación si ya he orado demasiado? Pero esos son pensamientos que implanta el enemigo en tu mente y que tú tienes que reconocerlos, que no vienen de Dios, que tú tienes que luchar con ellos, renovar tu mente. Por eso la Biblia siempre nos habla de renovar nuestros pensamientos, cambiar nuestros pensamientos por la mente de Cristo, que esté en nosotras sus pensamientos. Y necesitamos recordar que dice el Señor. Si el Señor me dice: ora sin cesar, no dejes de orar, en todo tiempo ora, eso es lo que voy a creer. El enemigo quiere que yo deje de orar, el Señor quiere que yo permanezca en oración. Entonces necesitamos en momentos de batallas, ¿cómo enfrento mis batallas? Permaneciendo en oración, en medio del desánimo, en medio del miedo, permanezco en oración. No voy a dejar de orar, no voy a dejar de clamar, porque inmediatamente yo empiezo a orar y empiezo a agradecer al Señor por las cosas buenas que sí estoy viviendo, por su fidelidad, porque Él sigue estando conmigo, porque su Espíritu Santo está en medio de mis batallas. Cuando yo empiezo a recordar su palabra y empiezo a alabar al Señor, comienzo a disfrutar una paz en medio de la misma batalla que esté enfrentando, que no se puede explicar. Por eso el enemigo no quiere que tú ores en oración. Sabe que hay solución en la oración, sabe que hay paz, que hay gozo en medio de la oración, y por eso va a evitar a toda costa que tú dejes de orar. Pero necesitas ser firme y ser valiente para pararte y orar aunque no tengas ganas. Yo a veces escucho que algunas personas dicen: es que no sé qué decir, no tengo palabras en la oración, estoy desanimada y no tengo ganas de orar. Pero yo de verdad necesito animarte hoy, porque si el Señor a mí me da palabras cada día para orar y se me puede pasar el tiempo volando en su presencia, yo creo que todas nosotras podemos hacerlo, porque esto es algo que Él nos llena en el corazón y nos pone ese deseo de orar. Tú tienes que pedirle: Señor, o sea, yo quiero que salgan palabras de mí aunque esté desanimada, yo necesito recordar quién eres tú. Y comienzas a leer un salmo y comienzas a hablar y decir: tú eres fiel. Todo lo que el salmo ahí está, el salmista está diciendo acerca de Dios, tú también puedes hablar con Él, agradecer, recordar quién es Él, pero no dejes de orar. Siempre hay muchas cosas que decirle. Yo más bien me quedo como que: Dios mío, ya me voy a callar y voy a leer la Biblia, porque no paro. O sea, no es porque yo me la pase ahí oraciones, hablando en lengua, no, o sea, son oraciones genuinas, reales. Hablo con Él como que si, justo hace como 2-3 días llamé a mi mamá, duré 1 hora y 40 minutos hablando con mi mamá, se me pasa volando, disfruto hablar con mi mamá. Así es cuando salgo, no sé, con una amiga, se me pasa volando el tiempo. Si estoy con mi esposo, ¿cómo no más con mi Señor? O sea, ¿cómo hablar menos de eso con el Señor?
Si con mi mamá puedo hacerle una videollamada de 1 hora y 40 minutos y la disfruto, ¿cómo no mucho más con mi amado Creador? O sea, tengo muchísimo más que decirle. Si le tengo confianza a mi mamá, al Señor muchísimo más. Si soy transparente con mi mamá, con Dios muchísimo más. ¿Cómo no hablar tantas cosas con Dios de todo lo que tú sientes, de todo lo que Él es para ti, de todo lo que te preocupa? No puede haber un día que tú digas, no tengo que decirle a Dios hoy, no tienes demasiado que decirle. Simplemente necesitas ver a Dios como ese amigo, como ese papá, con toda la confianza del mundo, con todo respeto, reverencia. Claro que sí, al Señor no hacemos oraciones ordinarias, no, hablamos con mucho amor, con mucho respeto, pero con demasiada confianza también, siendo demasiado genuinas también, y vas a ver cómo pasa el tiempo que tú dices, Dios mío, ya, perdóname por tantas palabras, ya déjame leer tu palabra y ahora sí voy a escucharte. Yo tengo que hacer así, ya, ahora sí voy a escuchar porque hablé ya como que demasiado. Y ves el mundo y tú dices, tengo demasiado gente por quien orar, o sea, tengo demasiados motivos para interceder por las naciones, por mi propia iglesia, por mi propia familia, por mi unidad, el lugar donde vivo. Estoy fría, estoy como medio temblando. O sea, es que la palabra de Dios es demasiado, demasiado, demasiado lo que hoy el Señor nos está regalando, y de repente, ¡guau!, se cayó el internet, está lloviendo muchísimo. Y me asusté, como que me empieza a doler la cabeza, como que Dios mío, no sé, se borró todo, pero ya revisé. El live queda guardado, así que voy a tratar de unir este último pedazo. No me iba a conectar más, pero es que la parte final es la promesa más bella que el Señor nos puede regalar en estos tiempos y que necesito transmitirla para la que lo necesite. Así que bueno, vamos a terminar. Gracias al Señor quedó grabada la primera parte, ahorita la publicaré. Y para TikTok para YouTube trataré de unir como la primera con esta para ver si ponemos las dos juntas y ahí lo puedan ver completo y lo puedan compartir, porque es demasiado importante lo que el Señor está hablando en estos tiempos para cada una de nosotras hoy. Así que bueno, vamos a terminar el tema del live número 73, cuando la incertidumbre invade tu corazón. Cuando la incertidumbre invade tu corazón. Y ya estamos en la última parte de qué hacer para enfrentar esas batallas, esa incertidumbre, para enfrentar los miedos. Hablábamos que necesitamos, voy a poner de este lado como que hay más luz, así. Necesitamos recordar, escuchar la palabra del Señor tal como lo hizo Gedeón. Él pudo enfrentar esas batallas, él pudo salir del miedo, él pudo salir de sus inseguridades y pudo en este mundo venir y cumplir el propósito de Dios que tenía para su vida. Porque decidió salir del escondite, del lugar donde estaba escondido, trabajando, pero escondido, con miedo, pero escuchó la voz de Dios, decidió mantener conversaciones con Dios, y eso fue lo que lo ayudó a realmente hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. Así que, ¿cómo enfrento las batallas de esta vida? Escuchando la voz de Dios constantemente, no dejar que el desánimo me paralice. Y número 3, poner toda mi confianza en el Señor. Y con esta voy a terminar, con esta palabra. Poner toda mi confianza en el Señor es lo único que me va a ayudar en los momentos de batallas, en los momentos de incertidumbre, en los momentos de dudas, en los momentos de malas noticias, en los momentos más difíciles. Yo voy a necesitar exclusivamente confiar en el Señor, no confiar en esa casita que tengo por allá, ese dinerito que tengo por allá guardado. Los ricos de este mundo confían muchísimo en sus riquezas, en esa la gente se ríe, ¿verdad?, en las redes sociales con todo lo que está pasando, y que bueno, ahora Google, cómo crear un búnker en el patio de mi casa, ¿verdad? Son chistes, sin embargo hay gente que literalmente está buscando la manera de cómo sobrevivir ante guerras y cómo, no sé, tener lugares llenos de comida, de esas que se pueden almacenar por mucho tiempo, por si acaso, no sé, quieren sobrevivir más tiempo y todo esto, y ponen su esperanza en esas riquezas, en esas cosas que pueden quizás durar unos años más que otros en esta tierra. Sin embargo, el Señor nos llama en que en medio de las batallas de la vida, en medio de cualquier situación difícil que tengamos que vivir, pongas toda tu confianza en el Señor. Así que para esas mujeres que desean y anhelan poner toda su confianza en el Señor en cualquier batalla que hoy estén viviendo, tengo esta promesa de parte del cielo para nosotras hoy, que yo no lo podía creer.
ya muchas lo conocen, yo lo he escuchado muchas veces, pero es que exactamente hoy recibí esta palabra, esta promesa, así simplemente buscando, nada de ChatGPT, nada de estar como que dame una promesa ChatGPT, no, o sea, abre la Biblia, dile al Espíritu Santo que te dé su palabra, su esperanza, palabras de ánimo, de dirección, de sabiduría, lo que necesite está en su palabra. Está bien, el ChatGPT nos ayuda, ¿verdad? Y nos recuerda de vez en cuando algunas cosas, qué maravilla, pero cuando dejamos de hablar o hablamos más con el ChatGPT que con Dios, eso de verdad es grave. Es grave que tú le estés preguntando más a la inteligencia artificial que al mismo Espíritu Santo. Así que mira la promesa que tengo del cielo para ti hoy. Está en Jeremías 17, desde el versículo 5 al versículo 8. Jeremías 17, desde el versículo 5 al versículo 8. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como un arbusto en el yermo. No verá cuando venga el bien, sino que morará en los sequedales del desierto. Pero lo quiero leer mejor en esta versión NTV, que se entiende demasiado bien. Mira lo que dice. Esto dice el Señor: maldito son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditas son las que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Amén. Wow, cuando yo leí esto, ¿verdad? Justo hoy con todo este tema, con todo lo que estamos viviendo, y el Señor de repente, ¿verdad? En medio de la oración me da esta palabra, esta promesa para nosotras hoy, para todas las que estudien en Conectadas con Jesús en vivo o luego cuando lo vean grabado. Yo creo que es directo para cada uno de nuestros corazones. Aquí el Señor nos da como dos tipos de personas, no hay una tercera persona, hay dos tipos de personas. Las que confían en sus propias riquezas, las que confían en una persona más, en las que confían en un trabajo, en las que confían en lo que ellos pueden lograr hacer por sí mismos, o las personas que confían en el Señor. Hay esos dos tipos de personas, y esos dos tipos de personas el Señor las representa con árboles. Un árbol que está plantado en medio del desierto raquítico, o un árbol que es como un arbusto en medio de aguas, que está bien plantado junto a aguas y extiende sus raíces, esas corrientes de agua. Y dice que aunque los dos árboles, ¿verdad?, pueden pasar por calor, porque en el desierto hay bastante calor, pero al segundo árbol también le llega el calor, también le llegan los meses de sequía. No es que no le llegan las tormentas, no es que no le llegan las dificultades. Me gusta porque dice, aunque vienen meses de sequías, ¿verdad? No temerá cuando llegue el calor, no temerá cuando lleguen los meses de sequías, no se angustia, dice aquí la Biblia, sino que sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, sí, ni cesará de dar fruto. Así que esa es la palabra, esa es la promesa que yo creo que nos puede sostener en medio de nuestras batallas, en medio de las incertidumbres, que podamos ser este segundo tipo de persona, que confiemos solo en el Señor, que pongamos nuestra esperanza, nuestra confianza en Él, nuestra mirada en el Señor, no en lo que nosotras podemos hacer para tratar de salvar mi casa, mi familia, sino para poner mi mirada en el único que puede salvarnos, en el único que puede ayudarnos, como lo hizo con Gedeón. Aunque pasemos por pruebas, aunque pasemos por batallas, aunque pasemos por meses de dificultades, de sequías, dice la Biblia que si estamos bien plantadas en el Señor, si extendemos bien nuestras raíces bien profundos en el Señor, no se angustiará mi corazón, ni voy a cesar de dar fruto. Aunque hayan dificultades, una mujer que ora, una mujer que permanece buscando el Señor y permanece buscando su presencia, no se angustiará,
ni cesará de dar fruto. Estaremos siempre verdes en medio de las dificultades. No es que no me afecte, puedo llorar, puedo sentir angustia, puedo sentir temor, pero eso así como llega, se va porque estoy bien plantada en el Señor. Así que yo te animo muchísimo en estos días complicados o días difíciles que podamos estar enfrentando en el mundo, pero cada una también en sus propias batallas personales, que revisemos dónde estamos plantadas. Si estamos plantadas en el desierto, raquíticas, unas raquíticas espiritualmente, ¿verdad? Lejos de Dios, comunicándonos muy superficialmente con Dios, o somos mujeres que estamos bien plantadas en lugares llenos de agua, porque el agua, recuerda, representa al mismo Jesús. Él le decía a la mujer samaritana: yo soy el agua de vida, o sea, yo soy el que puede saciar tu sed, yo soy el que puede hidratar tu vida, el que puede hacer que tú crezcas y florezcas, soy yo. Cuando pasas tiempo conmigo, bebes de mi agua todos los días, tus raíces están hidratándose y llenándose en el lugar correcto, o sea, plantada, bien plantada en su palabra. Dice la Biblia que van a venir días de angustia o pueden venir días de sequía, pero vas a mantenerte siempre verde y siempre dando fruto en medio de las dificultades que tengamos que enfrentar. Así que me pareció demasiado precioso esta promesa que el Señor nos regala, y tengo estas frases finales que el Señor me regaló y dice así: la oración en tiempos buenos te prepara y te sostiene en los tiempos malos. La oración en los tiempos buenos te va a preparar y te va a sostener en los tiempos malos. Una mujer que ora en los tiempos buenos será fortalecida en los tiempos malos. Una mujer que ora en los tiempos buenos va a ser fortalecida, como Gedeón, que se sentía débil pero fue fortalecido en los tiempos difíciles. Una mujer que ora, una mamá que ora, una esposa que ora, es una mujer firme, una mujer bien plantada, con raíces profundas en Cristo Jesús. Si tú quieres ser una mujer firme, bien plantada, con un árbol bien plantado, necesitamos ser una mujer con raíces profundas en Cristo Jesús y constantemente estar hidratándonos de esa agua de vida que solo Él nos puede dar, pasando tiempo constantemente en su presencia. Así que espero que haya sido de mucha bendición este tema. No quería dejarlo así, no quería terminarlo, que se me cortó y se me fue el internet, pero ya mismo voy a subir los dos pedacitos. Lamentablemente, ¿verdad? Se pasó eso, pero ya se resolvió, ya tiene todo solución, y espero que sea de muchísima bendición y puedas compartir esta palabra tan oportuna con alguna amiga que seguro, tienes muchas mujeres a tu alrededor, seguro, sintiendo mucha incertidumbre en estos momentos, sintiendo miedo, sintiendo preocupaciones, viviendo sus propias batallas, sin esperanza, con muchos temores de qué va a pasar en el futuro a nivel mundial. Así que necesitamos llevar esperanza y necesitamos enseñar la verdad. Es real, las batallas son reales y vamos a seguir viviendo batallas, pero cuando estamos bien plantadas con el Señor, Él nos promete estar siempre verdes y siempre dar frutos hasta el día que Él vuelva o hasta el día que Él nos mande a llamar a su presencia. Así que Dios las bendiga, las quiero mucho. Por aquí está, amén. Pongo mi matrimonio y mi familia, mis hijas, mis nietos en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Agua viva, amén. Mi amiguita, gracias, preciosa, muchas bendiciones a tu vida, a tu matrimonio y familia. Un fuerte abrazo desde California. Qué linda. Para ti también un abrazo. Amiga, gracias, hermosa palabra. Dios te guarde y te bendiga siempre. Te quiero muchísimo, amiga. Te extraño. Muchas gracias. Dios te bendiga, Mafe. Dios las bendiga. Señor, gracias por este tiempo tan especial. Gracias porque a pesar del internet falló, Señor, tú nunca fallas. Tú siempre estás ahí, Señor, dándonos palabra de vida, trayendo esperanza a nuestros corazones, a veces preocupados, a veces angustiados, a veces con incertidumbre, pero traemos todo delante de ti. Queremos dejarte todos esos pensamientos de dudas, de batallas mentales. Señor, ayúdanos a pensar como tú, a tener la mente de Cristo, a pensar como tú piensas, a recordar tus promesas, a recordar que más grande y más poderoso es el que está en mí, que el que está en el mundo. Señor, gracias por alentarnos, por animarnos y por retarnos, Señor, a cumplir tu propósito aún en medio de las batallas de nuestra vida. Te adoramos, Señor. Te pido tu paz para cada mujer que esté hoy angustiada. Te pido tu paz, tu gozo para aquellas que se sientan desesperanzadas puedan tener nuevamente esa esperanza en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo.